Obrigada, Sr. Professor, por esta magnífica palestra que nos chama a atenção e que vai ser certamente aqui muito polémica, porque nos chama a atenção para a insuficiência de todas as especialidades científicas na abordagem do tema da consciência, que é por isso inevitavelmente um tema pluridisciplinar, e chamou-nos a atenção para a necessidade de considerar essas conexões com o meio social, com o meio do mundo cultural, também que muitas vezes se esquecem neste tema. E, portanto, agora julgo que ainda temos uns minutos para o debate, não é? Porque, portanto, fazer perguntas que eu não acredito que não venham. Inscrições, ainda é do tempo matinal. Não é só preciso. Não acredito. Bem, eu tenho uma questão, mas não podia ser Então, talvez dar Can I put the questions in English? For me it's very difficult to speak in Spanish, sorry. Do you think that it's possible to think about consciousness without a moral connotation? So it's possible to separate, to think the question of consciousness as something that belongs to the reality of our world without thinking about the conscience as a moral status of human being? Do you think that the questions about consciousness, about the reality of our mind, the reality of our internal states, is in a way a political question? Desde luego yo contestaré en español, que lo haré mejor que en inglés, desde luego. Sí, yo lo que creo es que la cuestión que les reúne a ustedes aquí, cosa que no deja de asombrarme, porque me parece, después de muchos años dedicado a leer cosas de este estilo, he leído, si no miles, de luego 600 de libros y tal, pues preocuparse por lo que es la conciencia realmente me parece una rareza. Me refiero desde el punto de vista estadístico, porque es una cosa que aparentemente no le preocupa a nadie. Es una de las paradojas mayores de este asunto, que un tema absolutamente central sea absolutamente ignorado. Entonces, lo que me parece es que a mí la mejor manera de entender cómo sobre este asunto confluyen toda clase de dificultades y no puede ser tratado de una manera puramente analítica, con un único método. A mí, yo lo he explicado muchas veces con una metáfora que no es mía, que es la metáfora de un físico muy conocido, de Erwin Schrödinger, que en uno de sus libros puso un ejemplo que yo le explico todos los años a mis alumnos, sean de lo que fueren. Como si les explico historia del deporte, que no es el caso, pero esto se lo explico siempre a mis alumnos y tengo cierto éxito. Schrödinger alude en un librito suyo, que yo creo que se llama Mind and Matter, a un cuadro de Durero que se llama Adoración de la Santísima Trinidad. Y es un cuadro de tema religioso. Entonces en ese cuadro además tiene la forma típica de óvalo, porque está en una iglesia, ¿no? Detrás del altar. En ese cuadro, pues se hace una representación, digamos, del cosmos cristiano, pero lo que Schrödinger dice respecto al cuadro no tiene nada que ver con el cosmos cristiano. El cuadro, de hecho, es una representación ideal de ese cosmos. Entonces, se ve la Tierra y la Tierra está poblada pues, de personas, príncipes, reyes, obispos, labriegos, ¿no? Luego, entre la Tierra y el cielo, donde aparece la representación de la Santísima Trinidad, pues hay un coro de ángeles que suben. Es un cuadro muy característico de su época y no tiene demasiado de peculiar. Pero tiene una peculiaridad que es en la que se fijó el físico austríaco, que es que en una esquinita pequeña, a la derecha del cuadro, hay un autorretrato de Durero.
y además pone Albrecht Dürer me fait qui, o sea, me pintó Durero. Y entonces dice que yo creo que la metáfora es bellísima y acertadísima, es que esa doble presencia de Durero en el cuadro es el verdadero problema. Durero es el que hizo el cuadro. Ese cuadro no sería nada sin Durero. De hecho, es una representación de Durero, pero a la vez es una pequeña figura dentro del cuadro. De esa pequeña figura se puede prescindir y no pasaría nada, el cuadro seguiría siendo el mismo. Pero esa doble presencia del yo, que es de nuestra conciencia, que es un mundo, y por cierto un mundo del que no podemos salir. Yo no puedo salir de mi conciencia. Yo escribí hace unos años un artículo un poco arriscado tratando de explicar cómo podría ser mi experiencia de otra conciencia. Es un absurdo lógico, es imposible. Entonces, por una parte, el mundo es mi conciencia, mi conciencia del mundo coincide con el mundo. Wittgenstein lo dijo de manera muy bella, ¿no? El yo y los límites del mundo coinciden, ¿no? Pero por otra parte, pues evidentemente somos una pequeña parte del mundo, sobre todo la inteligencia práctica, la vida, la necesidad de existir, el hecho de que nos morimos, el hecho de que hemos aparecido de manera que no sabemos por qué, cuándo, y el hecho de que desapareceremos de manera cierta, pues nos hace entender que no somos tampoco el mundo, que somos una parte, ¿no? Entonces, esa mezcla, esa paradoja, esa tensión entre la doble presencia del yo, el yo como la imagen del mundo, la única concebible, la única de la que realmente tenemos existencia. En eso Schrödinger repite a Mach, ¿no? Es Mach, el filósofo y físico austríaco, que ha escrito algunas cosas interesantes sobre la conciencia y el yo. Decía, claro, es que la conciencia, una de las peculiaridades de la conciencia es que solo se puede experimentar en singular. Nadie puede experimentar más que su propia conciencia. En realidad no sabemos si existen otras, y por eso el problema, el clásico problema de other minds, ¿no? Entonces, esa tensión de la doble presencia es una tensión que yo creo que es irresoluble. Yo en fin, me encantaría poder decir que alguna vez encontraremos la solución a eso, ¿no? Yo creo que no la tiene. Ahora bien, creer que no tiene solución ese problema, esa ambigüedad, no significa de ninguna manera que renunciemos a lo que yo creo que es esencial, que es que para cada uno de nosotros, para cada una de estas pequeñas figuritas que aparecen en el cuadro y que han hecho el cuadro, hay algo que es su propio yo, su propia conciencia absolutamente primordial. Y eso es, me parece a mí, aparte de un problema teórico gravísimo y complicado, tiene unas importancias prácticas enormes, porque esos yo's, cada uno de ustedes y yo mismo, estamos siendo cercados en nuestra libertad de manera sistemática por ideologías de la ciencia y por ideologías de la política. Las ideologías de la ciencia nos explican que en realidad no somos libres, que hacemos, pues, que somos autómatas, que estamos sometidos a determinismos de carácter físico, biológico, neurológico, genético, etcétera, ¿no? Y eso da lugar a esas cosmovisiones como las de Wilson, ¿no? Y en el terreno político pasa exactamente lo mismo. Es decir, es muy fácil, vivimos en épocas en las que, desde que existe el Estado moderno, desde el siglo XVII, por simplificar muchas cosas hasta ahora, pues las fuerzas políticas están continuamente tratando de anonadar al individuo singular, ¿eh? Entonces, a mí me parece que hablando en teoría de este problema tan peculiar, por supuesto considero que es muy importante la aproximación epistémica, metafísica, la típica de la filosofía de la mente al uso, pero creo que es engañarnos, olvidar que tiene otra dimensión tan importante como esa, que es la puramente moral y la puramente política, ¿no? En especial cuando la primera de las perspectivas lleva a cosmovisiones. Es decir, a mí no me preocupa mucho el que haya un filósofo materialista que identifique el yo, el cerebro, no sé qué tal, y luego se quede en su casa. Lo malo es que cuando sobre esa base se construyen edificios como el de Wilson, ¿no? Ustedes, si leen el libro de Wilson, que por otra parte les recomiendo, es un libro interesante, estamos a un paso de decir, oiga, el mundo se tiene que organizar de acuerdo con una dictadura de la ciencia, ¿no? Hagamos un comité de biólogos que les vamos a decir a ustedes qué tienen que hacer, ¿no? Y cómo hay que arreglar sus cosas, ¿no? Entonces,
no estoy contestando precisamente a la estupenda pregunta del profesor Correia. De nuevo vuelvo a repetir la visión general, pero es porque me parece que eso explica que no podamos coger el problema únicamente de una forma, ¿no? Como si se tratase de la cuestión en ética acerca del problema del ser y el deber ser, ¿no? No es un tema técnico, es un tema muy abierto. Gracias. Usted ha dicho que no hay libertad, que no podemos considerar que hay libertad, pero no comprendo por qué. Si ha dicho igual que la conciencia no es solamente neurológica, que no es solamente un conjunto de eticidad en nuestro cerebro. Entonces, ¿por qué no hay libertad? Porque todo es determinado. No lo he entendido. Lo siento, pero no lo he entendido. No porque su español no sea correctísimo, sino porque no he entendido lo que usted dice que yo he dicho. Debe ser que... Maybe Disse que não havia liberdade. Negou que havia liberdade, que há liberdade, é isso, não é? No, yo no he negado que haya libertad, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Pero yo he comprendido que no se puede decir que tenemos solo determinado. Sí. ¿Tenemos solo? Todo determinado. No. Yo lo que sostengo es que quizá tengo que leer otra vez el papel para corregirlo, ¿no? Porque si se ha entendido eso es que está muy mal escrito, ¿no? Pero lo que sostengo es que la libertad es un presupuesto. O sea, es una posición en el fondo muy parecida a la posición kantiana. Es decir, la libertad es un postulado. Es que no podemos entender nada sin la libertad, ¿no? Y la libertad consiste, el problema es que la libertad, cuando la reducimos a los actos supuestamente libres, el análisis de los actos supuestamente libres acaba negando la libertad, porque lo que es determinista es nuestro entendimiento. Entonces, ahí hay una relación paradójica entre la libertad de mi entendimiento, que no puede ser coartada, es decir, yo no soy eso, el mejor argumento, lo que pasa es que no lo he citado aquí, porque como lo he citado tantas veces, ya me produce a mí vergüenza volver a citarlo, ¿no? Pero a mí la mejor manera de entender esto es uno de los epigramas de Epicuro, ¿no? Epicuro, en el 45 del Nomologium Vaticanum, dice, es un argumento de Epicuro contra el determinismo, ¿no? Dice, aquellos que dicen que cuanto ocurre o cuanto acontece es necesario, no saben lo que dicen, puesto que eso mismo que dicen, lo dicen por necesidad. Es decir, si tú afirmas que todo sucede por necesidad, entonces pierdes cualquier razón lógica. Tener razón significa que no hay necesidad. Y en ese sentido podemos hablar de libertad del entendimiento. Pero es que a su vez el entendimiento actúa cuando analiza cualquier suceso de manera que lo somete a una lógica que es determinista. Y esa es una paradoja. O sea, tiene una libertad, digamos, de principio, pero tiende a negar en el análisis de los fenómenos físicos, de los fenómenos concretos, tiende a negar la libertad, porque entiende de manera determinista. Nosotros entendemos que si A y B, entonces C, y eso es cuando hacemos ciencia. Si no tenemos esquemas de ese estilo, no podemos hacer ciencia, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que la libertad y la conciencia son la misma cosa. El entendimiento, la libertad y la conciencia son formas, términos distintos, de contextos distintos, de narrativas distintas, pero para referirse al mismo fenómeno, que por supuesto es enormemente paradójico y difícil de explicar, que es el fenómeno de que exista en el mundo físico una zona, digamos, de libertad con esas paradojas, ¿no? Mais perguntas poderão depois continuar no coffee break, não é verdade? Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh?